Muy buenas noches queridos amigos, un placer saludarlos en este primer programa de ley, un programa que ha sido concebido para que todos ustedes amigos televidentes podamos debatir, conversar, interactuar sobre temas de mucho interés, sobre temas sociales, sobre temas jurídicos y todas esas inquietudes que ustedes han tenido a lo largo de mucho tiempo. Este es el espacio donde junto a mis grandes amigos, la doctora Karina Romero, el doctor Carlos Ordeñana y la doctora Aimé Maza, que por temas de salud no se encuentra con nosotros, vamos a absorberlo para que todos ustedes puedan conversar, compartir en este programa, el primer programa de ley para todos ustedes. Gracias por su atención, gracias por la apertura que nos brindan a ustedes. No se olviden, estamos transmitiendo por la señal de 593 Media EC. Solo tienes que ingresar a la página de Facebook y podrás observar todos los programas que tenemos en 593 Media EC. Quiero pues empezar este programa, en primer lugar, dándole la más cordial bienvenida a mi querida y gran amiga, colega y compañera Karina Romero. Karina, buenas noches. Buenas noches, Fabricio, Carlitos, ¿cómo están? Asimismo, como lo expresaste tú, es el primer programa de ley que esperamos que tenga toda la satisfacción de ustedes. Podrán hacer preguntas, estaremos dispuestos a contestarlas, cualquier interrogante que tengan ustedes. Este programa es de ustedes y para ustedes. Gracias, Fabricio. Carlitos, qué gusto compartir contigo, querido amigo. Mi querida Karinita, Fabricio, en realidad es un gusto. Muy buenas noches, estimados amigos que se conectan a la señal de 593 Media C. Realmente este programa está concebido para poder comentar, conversar aquellos asuntos que se presentan con regularidad dentro del ámbito social, que para nosotros como abogados resulta necesario poder contribuir justamente con las personas que puedan verse agobiadas con una situación de orden legal y que probablemente no sea tan complejo llegar hasta un órgano administrativo, un órgano judicial para poder resolver aquellos problemas que puedan estar ocasionándose, como el tema que tenemos preparado para el día de hoy, ¿no? Porque la pandemia nos ha traído algunas situaciones que han profundizado ciertas cosas de orden legal, ¿no, mi estimado Fabricio? Bueno, en realidad, como los amigos televidentes nos pueden ver, estamos todos protegidos, estamos cuidando los protocolos de bioseguridad. Una pandemia que nuevamente nos está tocando la puerta, Karina, Carlos. Leía en algún meme por ahí, la única diferencia es que no estamos corriendo con los cuerpos en las aceras, ni tampoco con los tanques de oxígeno. Pero la pandemia está ahí, está tocando las puertas y está generando nuevos problemas, o los mismos problemas, pero desde otra perspectiva, en derechos fundamentales. Y cuando digo esto, Karina, hablo de los problemas que se dan por la falta de productividad con los temas de la relación empresarial, obrero-trabajador, obrero-patronales, con los temas tributarios, con los temas de familia y derechos fundamentales ahí. Recientemente se está debatiendo el tema de la despenalización del aborto en la Asamblea. Se están presentando proyectos de ley para nuevas reformas en cuanto a las indemnizaciones laborales. Y esta pandemia comienza a generar y a tocar las puertas de temas fundamentales. Y uno de esos temas, que el día de hoy lo vamos a tratar de conversar en esta mesa, y lo pongo aquí al debate, es precisamente la migración. En los últimos meses estuvimos viendo en las noticias cómo existía nuevamente el fenómeno del éxodo ecuatoriano fuera del país, desde diferentes perspectivas. Indudablemente que eso afecta al núcleo familiar, siendo este el eje central de una sociedad debidamente organizada. Comienza a generarse una serie de dificultades y problemas que nos llevan a poner en esta mesa un tema que preocupa, como es la migración. Pero no la migración solamente del padre o de la madre que busca mejores días. ¿Qué pasa con el niño, Karina? ¿Qué pasa con ese niño que cuando uno de sus padres, que de por sí ya o no, o estén separados o estén juntos, pero uno de ellos tiene que emigrar, sea de manera internacional o sea de manera local? ¿Cómo queda el derecho de ese menor, estimados amigos? Y empecemos entonces ese debate, Karina. Bueno, voy a iniciar yo a dar mi opinión respecto a lo que estás diciendo, ¿sí? Es verdad, muchos menores al momento de que se separa mamá y papá,
hay un quebrantamiento familiar aquí. ¿Qué sucede con el menor? ¿Cómo le afecta al menor? De pronto, ambos emigran. Emigró mamá a Estados Unidos, papá a España, se quedó el hijo con los abuelitos, ¿sí? Luego, papá le hace más fácil llevarlo al menor, pero se separa nueva. Hay otro quebrantamiento ahí de la familia. Se separa vuelta el menor de sus abuelos que quedaron al cuidado. Pongámosle así a los abuelos paternos o los abuelos o maternos. Luego, mamá tiene otra pareja allá, ¿sí? ¿Y en qué momento ve a su padre? Si el padre es indocumentado, ¿en qué momento ve a su padre? Entonces pienso yo, Fabricio y Carlitos, que ahí hay un quebrantamiento emocional del menor. ¿A qué conduce el quebrantamiento emocional del menor para futuro? ¿Qué es lo que tenemos? Un adolescente quizás adictivo, ¿sí? Con bebidas alcohólicas, drogas, etcétera, y es como comenzamos a perder al futuro del mañana, porque eso es lo que es el menor, el futuro del mañana. Pero el quebrantamiento no es justamente cuando se lo deja al menor solamente. El quebrantamiento es cuando se pierde la comunicación de padres con hijos. Ahí nace el quebrantamiento del menor. Emocionalmente se lo perjudica, y oh sorpresa, los padres, los abuelos paternos que están aquí, ¿sí? Muchas de las veces, Fabricio y Carlitos y los que me están escuchando, muchas de las veces no perciben las pensiones alimenticias. Ellos tienen que alimentarlos y proveerles de alimentos. Primero, papá, que es indocumentado en Estados Unidos, no se sabe dónde está. ¿Cómo demando ahí? ¿Sí? ¿Cómo hago valer el derecho que tiene mi nieto en el caso de que queden con los hijos, con los abuelos? Y la mamá o el papá que está en España, ¿cómo le pruebo yo a la distancia y bajo los recursos económicos de que el papá tiene un buen trabajo en España? Entonces, mira el derecho violado del menor, el derecho a tener nuevos días, que lo dice la Constitución, no lo decimos nomás nosotros. Es mi opinión respecto a eso, Fabri. Bueno, Cari, pero aquí estamos en un tema que me parece muy interesante lo que dice Karina. ¿Cómo quedan aquí los derechos? Partamos de algo. Carlos, para ti. ¿Estamos de acuerdo que la migración o la pandemia nos ha llevado, ha abocado a familias ecuatorianas que viajen y salgan a buscar mejores días? Pero se dan dos tipos de ruptura. La ruptura de un núcleo familiar que está debidamente organizado y el padre dice, ¿sabes qué, mi amor? Me tengo que ir porque estamos en una situación difícil. La otra es a la inversa. ¿Qué tal si los padres están separados o están divorciados y la mamá se casó con un agente policial que le dieron el pase al Oriente o un diplomático que lo mandaron a México, a China, etcétera, y tiene que llevarlo al menor? Ojo que ya hablaremos más adelante del tema de la tenencia, pero ¿qué vulneramos aquí, Carlos? Una de las cosas importantes que ustedes han mencionado, ¿no? Es algo que se promueve siempre a nivel jurídico, que es este interés superior del menor, pero que al final no sale de un simple uso del derecho. Lamentablemente no llega a consolidar nuestra normativa, nuestro marco constitucional y nuestro marco jurídico, ese derecho superior del menor. O sea, enfocado el problema o toda esta problemática desde los ojos del niño. Porque el niño necesita un padre, el niño necesita una madre, el niño necesita alimentarse, el niño necesita estudiar, el niño necesita recursos. Pero lo que se ve es como qué tanto yo puedo pagarle a mi hijo. Y vienen las tablas, ¿no? ¿Cuánto le puedo yo dar a mí? ¿Yo cómo sé si lo que la tabla me dice es suficiente para ese niño? Sí, pero a ver, tú sigues pagando la tabla de pensiones si tu hijo no está aquí. Ejemplo muy puntual, Karina. Tú y yo somos casados, nos divorciamos, no te digo si honestamente. Nos divorciamos y tú te vas con el menor a Estados Unidos. ¿Ya? Yo sigo pagando mi pensión alimenticia. El que tú te vayas fuera del país con el niño no significa que no lo tengas que pagar. Es que los derechos del menor son irrenunciables, intransmisibles. ¿Y cómo queda mi derecho de padre ante la imposibilidad de poder estar con mi hijo, Carlos? Justamente es eso. Es el derecho también que tiene el hijo, ¿no? Yo lo veo como padre, y un padre que ama a su hijo va a luchar por tenerlo cerca. Pero también hay la otra situación, la otra vereda, ¿no? El padre que trata de huir de esa responsabilidad. ¿Qué pasa con el menor? Entonces, ¿cómo se tiene que ver, ¿no? el derecho que se vulnera? ¿Cuál es el derecho más frágil dentro de la relación padre-hijo, ¿no? El padre tiene madurez, tiene posibilidades, tiene condiciones. El niño está bajo un cuidado y protección de ese núcleo
que puede ser un núcleo formado como un núcleo que ya se haya disuelto a través de las diferentes situaciones que pueden ocurrir. Pero lo importante es, yo creo, que más allá de estos problemas que vemos, ¿no? Es cómo se enfoca desde el punto de vista del derecho, cómo se lo enfoca y dónde queda en realidad ese derecho subjetivo absoluto del menor, ¿no? A poder tener acceso a ver a sus padres, a poder tener acceso a todo lo que hemos hablado, de ser educado, de poder alimentarse, los recursos, ¿no? Queremos hacerlo de manera sencilla. Primero, saludar a los amigos que están conectados también. Omar Riera desde Azogues, le mando un abrazo, doctor Carlitos. Por acá también Jaime Romero Lainez dice: felicitaciones colegas, acertada iniciativa que contribuye mucho a la orientación ciudadana. Pero aquí hay una pregunta muy interesante. Poco a poco iremos saludando a los amigos. Muchísimas gracias por estar conectados. Estamos reventando las redes esta noche. Gilmer Solórzano Vilela nos dice: ¿cómo garantizar que la manutención le llegue a los hijos en su vestimenta, alimentación? Pues en varios casos estos recursos lo canalizan al pago de otras cosas y no llegan a las necesidades básicas de los hijos. ¿Cómo garantizarlo, Karina Romero? Verás, yo pienso aquí, y es necesario, y lo vengo diciendo yo desde hace mucho tiempo, yo llevo 14 años en Derecho de Familia, que el Código de la Niñez y la Adolescencia necesita una reforma inmediata. Inmediata. Esa pregunta que la hace, no sé si me repites el nombre del señor, que la hace el señor Solórzano, al cual agradezco su pregunta, muy acertada por cierto, ¿sí? No está estipulada en el Código de la Niñez y la Adolescencia. Ojo, en la Constitución de la República dice que él protegerá al menor, ¿sí?, de que reciba todo lo que en derecho le corresponda. Pero resulta ser que no hay los departamentos, ¿sí?, que hagan ese estudio. ¿Dónde hay una trabajadora social? Ahí nos quedamos. Ese ¿sí? es uno de los problemas que tenemos, ¿sí?, y que muchos padres que están demandados por alimentos sienten que su esfuerzo, o por ejemplo, pasan unas cantidades considerables y no ven ese derecho. Decía alguna vez, conocí un caso, un señor pagaba $1,000 y su hijo estudiaba en una escuela fiscal. Sí, y la señora no había, o las condiciones donde vivía la señora no eran aptas, según el señor, pues no, obviamente. Y también está la otra cara, pues también está la otra cara del que no da nada y la señora tiene que salir adelante. Pero no me quiero desorientar del tema principal, que es cómo queda el niño cuando papá se va, o cuando mi mamá dice: nos vamos a vivir a Estados Unidos. Ah, qué chévere, Disneylandia. Pero resulta que después de un tiempo ya extraña al padre y el padre sigue pagando la pensión alimenticia. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Dónde está el tema? Y aquí es importante ir dando una orientación. Le decía a Karina antes de empezar el programa, y si se va la madre con autorización del padre, del menor, porque ambos tienen la patria potestad, ¿no es cierto? Y para que nuestros amigos televidentes nos entiendan, la patria potestad no es otra cosa que la responsabilidad que ambos padres tienen sobre el menor que no está emancipado, es decir, menores de 18 años. ¿Correcto? Correcto. Entonces la responsabilidad de la educación, del vestuario, de la alimentación, del cuidado de ese menor de edad es de ambos padres. Por eso tienen la patria potestad. Entonces, si uno de los cónyuges quiere salir, necesita obligatoriamente de la firma del otro. Así es. Y hasta ahí estamos bien, Carlos. ¿Correcto? Correcto. Pero si tú te vas de viaje, te doy permiso, ¿hasta por qué tiempo, Karina? Es que se puede pedir un permiso vacacional de un mes, ¿sí?, 30 días o 15 días. Y no te olvides, Fabricio, que nosotros cuando pedimos el permiso de salida del país, en la solicitud establecemos el lugar donde vamos a estar, ¿sí? Inclusive hay ciertos jueces que obligan a establecer el número de celular o de teléfono local donde se va a ubicar el menor conjuntamente con su madre, con su padre o con su pariente que se vaya. Sin embargo, muchas de las veces conceden la salida del país sin ni siquiera constatar si esas direcciones existen, ¿sí? Mucho menos si ese teléfono es existente. Simplemente firman y se va el menor. Entonces ahí es cuando se viola el derecho no solamente al menor, sino al progenitor que queda aquí, ¿sí?
Esa es una de las circunstancias. Ahora, yo te agravo más el caso. ¿Qué tal que se va a los Estados Unidos y pierde la visa porque se te decidió quedar allá? Entonces, ¿cuándo ese papá va a ver a ese hijo? Carlos. Si él no tiene visa, no lo va a poder ver. ¿Y qué tal se presenta ante el consulado? No le dan la visa. Señor, ¿cuándo voy a ver a mi hijo entonces? ¿Y quién me paga ese pasaje si yo no tengo? ¿Acaso la madre? Entonces yo sí creo que a veces, muchas de las veces, y no es que estoy en contra de las mujeres, no, por favor que no se entienda así, muchas de las veces sí se está violentando un derecho del padre, ¿sí? Por lo general. Entonces la costumbre ha hecho que pensemos que solamente la madre puede amar intensamente a los hijos y no es así. Los padres también aman a sus hijos de manera A mí me intensa. nace una inquietud, ¿no? Aprovechando y escucho la claridad de Karinita, quisiera aprovechar para consultarle, ¿no? Ante una eventualidad como la que propone, ¿no? A ver, yo estoy en Estados Unidos con mi hijo, sea padre o sea madre, y de pronto la persona que no está, el padre que quedó en Ecuador, por ejemplo, tiene el deseo de poder reunirse con su hijo. ¿Cuál sería el acceso? ¿Cuál sería la forma de acceder? ¿Cuál sería el recurso, la acción que podría plantearse para él poder tener acceso, ¿no? Ese derecho que tiene tanto el niño y tiene el padre para estar juntos? ¿Cómo se puede conseguir eso ya ante ese caso propiamente? Bueno, yo diría que por las buenas, presentarse ante el visado, ante el cónsul americano, por las buenas. Ahora, si ya no consigue el visado americano tan ansiado que es para ver a su hijo, pues lamentablemente tendrá que hacer la denuncia para extraditar al menor. Se lo llevaron, le dijeron solamente iba a ser un mes y resulta ser que el niño ya lleva 2 años. La extradición, ¿Sí? ese es un tema muy clave. En esa misma línea tengo 3 preguntas acá que hace Patricia Reynoso. La primera, cuando el padre no cumple como tal, ¿igual tiene derecho a impedir la salida del país del menor? Sí, sí, lamentablemente sí. Ok, no es una excepción, porque una cosa es el derecho que tiene el alimento, otra es la responsabilidad que tiene como padre de autorizar esa salida. Sí, pero déjame por favor decir algo respecto a esa pregunta, pero no olvidemos también que si el papá se opone a la salida del país del menor, él tiene que fundamentar por qué se opone. Claro. ¿Sí? No se puede oponer porque le da la gana o por cualquier otra circunstancia. Él tiene que fundamentar por qué se opone. Y es más, la señora que hace la pregunta, si no tiene el permiso de salida del país del padre, lo puede solicitar ante el juez, tú lo sabes perfectamente. Una autorización judicial, exactamente. Puede ser. Mauricio Flor nos dice, ¿qué pasa si me falsifican la firma? ¿Puedo traer de vuelta a mi hijo, Carlitos? Interesantísimo. Ah, Ya, eso hay cosas que ya van rayando otros aspectos, ¿no? Los aspectos penales. Aquí veía a mi querido amigo Jorgito Romero, que le mando un fuerte saludo a nuestro colega. Coco. Un fuerte abrazo. Decía, ¿qué pasa, no? Cuando ante el notario yo presento esta declaración para el permiso de salida y de pronto se ponen datos que no se cumplen. Sí, que puede ocurrir, ¿no? No solamente la falsificación en un documento de una firma, de un permiso, sino, ¿qué pasa si yo declaro, ante el notario, ante el juez, declaro que voy a estar en tal lugar hasta tal fecha y no cumplo? Habría una falsedad ideológica también, ¿no? Pero ¿qué pasaría en esos casos? ¿También se podría iniciar una acción en contra del padre que llevó al menor? Yo creo que sí. ¿Cómo Debería ser Mira, así. Ahí la Pero ley no es la muy realidad es clara otra. para los amigos oyentes. No es muy clara. Mira, Rosita Villasí, la doctora Rosa Villasí, a quien le mandamos un abrazo inmenso, dice, y me consta porque yo la ayudaba en esos trámites. Cada vez que tenía que salir del país con mi hija cuando era menor de edad, tal cual, debía poner todos los detalles del hotel, fecha de salida, de llegada, con quién viajaba, etcétera. Entonces, en el trámite de la autorización del notario, tomando en cuenta la pregunta de Jorge y lo que dice Carlos Ordeñana ahora, para que el padre o la madre otorguen la autorización de salida de los menores, es imprescindible que esta autorización sea libre, sea voluntaria, sin presión de ninguna naturaleza, y que él o los padres tengan capacidad legal para otorgar ese permiso. Los requisitos son partida de nacimiento del menor, cédula de ciudadanía, originales y copia color de la cédula certificada de votación de los padres, fecha de salida del país y fecha de regreso. Motivo de viaje, la dirección donde el menor va a estar hospedado, por qué vía viaja, qué aerolínea, nombre de la aerolínea en la que viaja, petición de autorización de salida del país, suscrita por el abogado o los peticionarios para efecto de hacer el trámite de la autorización ante un notario. Ahora, aquí hay un tema interesante que probablemente los amigos que nos están viendo no lo saben.
Cuando se da un caso y pasan los 6 meses, es importante que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Movilidad Humana deberá controlar la localización, las actividades y el estado general de los niños, de las niñas y adolescentes que han salido del país y en qué condiciones, cuando el tiempo es superior a 6 meses. Ahí entra un tema que personalmente considero no se cumple, Carlos, porque muy poco existe participación de las entidades. Existe sí la participación, de hecho la Constitución habla de la protección del Estado, pero muchas veces los niños se van y vamos pues a ver las estadísticas que existan en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en Movilidad Humana para poder determinar la localización, la pertinencia, las condiciones en las que está el menor. ¿Se cumplirá eso? Es muy cuestionable, ¿no? Creo que a nivel de la práctica, no siendo un poco pragmáticos, ni siquiera localmente ocurre eso. O sea, no se revisan las condiciones normalmente dentro de los hogares donde hay este distanciamiento, ya sea por divorcio o separación. Cuando hay un alimentante, ¿no? Donde hay un padre o una madre que está cumpliendo con la labor de alimentar, con el deber de alimentar a su hijo. Ni siquiera ahí existen esos controles locales. ¿Cómo pensar que a nivel internacional pudiera estarse cumpliendo? ¿No? Resulta complejo pensarlo. Ahora no podría afirmarlo tampoco porque no lo sé, pero lo que sí sé es que localmente tampoco no se lleva ese tipo de control o cuidado, ¿no? Sí me ha admirado, y el otro día lo conversábamos justamente, que hay varias áreas administrativas de la función judicial y de la fiscalía que permiten tener acceso a cierto tipo de programas y ayudas a hogares donde ha habido de pronto esta disolución y que los hijos, los padres pueden estar afectados dentro de las relaciones, y probablemente es algo que no se publicita o se promociona mucho, pero he visto que ha habido buenos resultados a través de la ayuda que brindan los psicólogos, los doctores que forman parte de este equipo de trabajo de estos organismos, ¿no? Pienso que tal vez ellos reaccionan, o sea, actúan ante la necesidad o la petición de alguien, más no como el tipo de control que señalas tú que la norma exige, ¿no? Por parte del Estado de ir y verificar, ¿no? Correcto. Mira, tenemos saludos desde Estados Unidos. Eduardo Campoverde dice abrazos de Estados Unidos para la doctora Karina. Felicidades por el programa. Muchas gracias. Gracias. Patricio Zambrano dice, lo sacan por Perú. ¿Ah? Y sí, señores. Peor nosotros que somos una provincia fronteriza. Hablemos las cosas como son. El programa de ley es un programa social para que toda la gente lo entienda, lo vea. Y sí, Carlos, Karina, ¿cuántas noticias hemos visto? Sí, y es un poco el tema de la información. Porque si uno de los cónyuges no te da la autorización, como bien lo dijo Karina hace un momento, lo podemos pedir a través de la vía judicial, una autorización judicial para que se dé, y el padre que no está de acuerdo en la salida tiene que justificar por qué no. Pero muchas veces quieren saltarse ese trámite por alguna determinada razón. Y aquí, pues, pasar al Perú es como cruzar la calle. Así es. Perdónenme que lo diga de esta forma, me responsabilizo de mis palabras, pero es así. Y nosotros conocemos eso. ¿Qué hacer ahí, queridos amigos? Si se le ocurre a Carlitos Ordeñana irse por el Perú, ¿va? ¿De extradición? Claro, la extradición es la única que queda. Tenemos que acudir a la Comisión Nacional de la Niñez y la Adolescencia y presentar la respectiva denuncia, obviamente, ¿sí? No queda de otra, a Fabricio, verás. Hay un punto que yo quiero aclarar en eso que leíste en antes sobre el permiso que hacen los notarios. Por ejemplo, los notarios no deberían dar los permisos de salida del país. ¿Sabes por qué? Porque no tienen el equipo, ¿sí?, para poder constatar dónde es que va el menor. ¿Sí? ¿Cómo nosotros vamos a dar un permiso de salida del país de un menor cuando ni siquiera hemos constatado que la dirección está? Es justamente una pregunta, me parecía que te hacían ahí, ¿sí? Entonces, para mí, es el juez el que debe hacer. Ahí tenemos, usted sabe, el Departamento de Trabajo Social y el Departamento Psicológico y médico, me parece que todavía está, ¿ya? Entonces, ese es el equipo que tiene que trabajar para poder dar y constatar que el menor va a estar mejor que aquí, ¿sí? Mejor que aquí, porque no se puede enviar a un menor donde va a estar peor.
¿sí? Entonces, ese es el equipo. Y ahí sí, lo que nombrabas que se va en 6 meses, me parecía que algo leías, los entes del Estado cogen y estudian y a ver dónde está el menor. Ahí sí, pero con la ayuda principal, pues ya tienes un estudio hecho antes de dar el permiso de salida del país, entonces eso ya genera un informe. Entonces con el informe yo ya puedo trabajar sobre eso. Pero si no le ayudamos tampoco al Estado, entonces ¿de qué forma podemos proteger a los menores? Quiero abusar de los conocimientos de Karinita a propósito de lo que ha propuesto. Ella señala, ¿qué pasa si es que en realidad no es la persona la más idónea? Sí, o sea, ¿cuál sería la persona que podría reclamar la tenencia si nosotros vemos de pronto que no son los padres las personas que cuidan o están manteniendo al niño de una buena forma, como lo merece? ¿Qué pasa con los terceros que pueden verse interesados, no? Familiares, abuelos, a veces tíos, que dicen, bueno, yo quisiera hacerme cargo del niño? ¿Qué pasa si eso ocurre a nivel local? O sea, si los tíos viven aquí, ¿y qué pasaría si los tíos viven en el exterior y quisieran llevarse al menor, sabiendo que los padres que viven en Ecuador no son los mejores para poder tener el cuidado de sus hijos? ¿Cómo funciona la legislación en ese sentido, Karina? Bueno, ahí yo pienso que ahí sí ya viene una petición de tenencia que justamente decías tú que la íbamos a ver después, pero Carlitos me obliga a tratarla ahorita. Entonces, tengo que de ley tratarla. Bueno, pues ahí sí viene la petición de tenencia, ¿sí? Obviamente, ¿cómo pedimos la tenencia? Si esta gente está en Estados Unidos y es legal, ojo, ¿sí? El juez no le va a conceder una tenencia a personas ilegales. Es importante saber eso. Le va a dar la tenencia a personas que estén legalizadas allá en los Estados Unidos. Porque el Estado, y a través del juez, ¿qué va a hacer? Va a proteger el bien en su totalidad al menor, porque resulta ser que el menor está en un círculo y él está allá adentro. ¿Sí? Padres, supongamos padres alcohólicos, padres drogadictos, qué sé yo, ¿no? Que desviaron su vida por A o B motivo y no son los aptos para tener. De pronto los tíos, uno de ellos, hermano de uno de ellos, dicen, nosotros estamos bien, tengo mi pareja, constato la vivencia. Entonces ahí sí vienen o envían procuración judicial y obviamente tendrán que justificar el estado en el que están allá, que son legalizados allá, sus ingresos económicos, dónde van a vivir, etcétera, etcétera. Y es el juez obviamente el que va a mandar y el que va a decidir sobre esa tenencia de ese menor, porque el juez nunca va a agravar la estabilidad del menor, siempre la va a poner mejor. Pero recordemos que hay otra cosa y otro punto muy, muy importante. Yo tuve un caso donde la mamá lo flageló al hijo, ¿sí? Y en el momento de la audiencia, cuando la jueza le preguntó, su mamá le pega, dígame por qué, en qué condiciones. Es mi madre y yo la amo y no la voy a denunciar. ¿Sí? Puede ser que ese menor, al que dice Carlos, también diga, yo no me quiero separar de mis padres y sea un menor que ya puede ser escuchado. Ahí ¿Qué hacer ahí? ahí tocaste un tema fundamental. ¿Sí? Miren, nosotros, los amigos que nos están viendo, colegas que probablemente nos vean, tomamos el pulso a un fenómeno social, porque lo que hemos hablado hasta ahora es lo que la normativa o lo que la ley le da como instrumento a las personas, padres, para poder garantizar de alguna manera o la salida del país del menor o una separación idónea, la obligación del pago de las pensiones alimenticias, si se sigue pagando o no, el cuidado de la madre con el niño y toda la autorización de salida del país. Pero ¿en qué rato? ¿En qué rato se le pregunta al menor, ¿quieres irte? Separarte de tus amigos, de tus abuelos, de tu familia, de los compañeritos con los que juegas afuera, de tu escuelita, de tu maestra, del abuelito paterno, que aunque ya mi padre no vive conmigo, yo lo quiero, o de mi abuelita materna, que aunque ya no vive mi madre conmigo, también la extraño. ¿En qué momento todo el aparato estatal va a esa directa protección y a ese directo beneficio del menor? Ese es el punto. Y de eso se trata este programa, de tocar algunas aristas que probablemente usted, amigo televidente, lo está viviendo. No se olviden que estamos retransmitiendo por la señal de 593 Media S. Voy a dar un saludo rapidito a los amigos que nos están saludando por acá. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. De verdad que estamos contentos. Gracias, Rocío Cisneros. Saludos, abogados, dice Omar Riera desde Azogue, Frencia, Matamoros. Saludos, éxitos en el programa. Carlos Arturo León Maldonado. Saludos del distinguido panel. Manolo Vázquez, una excelente iniciativa. Felicitaciones, nos dicen.
Así es. Que otros profesionales sigan su ejemplo. Jainer Solórzano nos hizo su pregunta. Joana Tigre Barzallo, doctor, un abrazo. Saludos, estimados amigos y colegas, excelente tema. Danilo Pérez, saludos, excelente información. Sandy Ferreira, Sandy Ferreira está por acá con nosotros, grande amiga, una excelente comunicadora. Excelente tema, muchos éxitos, nos dice. Edwin Neira, Patricia Reynoso, Mauricio Flor, Rosa Villasís, Cococho Romero, Jorge, un abrazo, muchas gracias, siempre tan gentil con tu apoyo y observaciones. Mauricio Flor, Edwin Neira nos dice, si el papá del niño no está al día en sus obligaciones de manutención, igual tiene derecho a oponerse a lo que lo saquen del país. Ya dijimos que sí, ¿no? Eduardo Campoverde, Patricia Zambrano, Tommy Álvarez. Tommy, un abrazo, querido colega, gran amigo. Joseph Mendieta, saludos, apreciados colegas. Mauricio, Karina, gracias, doctor, para usted también un abrazo. Igual. Lolita Bravo, saludos, buen programa, gracias, amor. Jennifer de Celery, éxitos, querido amigo. Mayra Elia Polo, Mauricio Flor también nos dice por acá. Y si tengo dos hijos, uno se fue con la madre al extranjero y el otro está con los abuelos en el Ecuador, estoy demandado por alimentos, pero no puedo ver a mi hijo en el extranjero. ¿Puedo dejar de pagar una pensión y darle lo que corresponde a mi hijo en Ecuador? La respuesta es... Sería importante saber si están con los abuelos paternos o maternos los niños. ¿Sí? El niño que está aquí en Ecuador. ¿Por qué sería importante? Porque ahí va a determinar la pensión de alimentos. Puede ser, te pongo el caso, los abuelitos paternos cuidan al bebé y papá trabaja. ¿Sí? Entonces, o puede ser que yo creo, él vive aparte, los abuelitos se quedaron con el nieto y la mamá se fue con el otro niño. ¿Sí me entiende? Correcto. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está, ¿cómo está formada esa cómo familia? está formada esa parte de ahí? Entonces sería importante saber, ¿sí? Si él ve, dice que él no ve al niño de Estados Unidos, que se fue a España o se fue al extranjero, él dice que no lo ve. Pero la pregunta para él sería, ¿por qué no vive él con su hijo? ¿Sí? ¿Cuál es la condición acá? ¿Cuál es la condición? ¿Sí? Mira, ahí hay un tema ¿Sí? que es importante también tomar en cuenta en cuanto a la tenencia, Carlos y Karina. Conozco un caso en que el padre le pasa a la abuelita materna la pensión, le da el dinero que le pide, porque la abuelita es la que cuida a la menor. La madre de la menor tiene otro compromiso y la abuelita materna se le ocurrió irse a vivir a Guayaquil y se fue llevando a la nieta, porque la madre de la niña se quedó con su nuevo compromiso acá. El padre, preocupado, ve que está viviendo en otra ciudad. La niña le dice, papá, no me siento cómodo, no quiero estar con mi abuela, porque mi abuela se va a vender comida, me deja a mí y a mis primas encerradas en un cuarto en alguna parte de esta ciudad grande. Y entonces el padre dice, yo quiero entrar a traer a mi hija, pero tengo un juicio de alimentos de hace 8 años, con un valor como de $15,000 pese a que le doy a la señora cada vez y cuando el dinero. Y no quiero que se venga en contra mío. Ahí siempre viene la advertencia dentro de las providencias judiciales en alimentos, ¿no? Que es a través del código SUPA que se tienen que hacer los depósitos. Uno de los problemas es conseguir estamos hablando de una niña que le dice al papá, sácame de aquí, porque mi abuela me pega, me deja encerrada en otra ciudad que no es mía, llévame contigo. Y el padre se aguanta porque dice, ¿cómo hacemos con las pensiones? El asunto es más allá de las pensiones, ¿no? Realmente es la seguridad y el bienestar de la menor, ¿no? Entonces, hablábamos hace un momento, ¿qué es lo que se privilegia? Al final, el Estado, ¿de qué se ha encargado a través de la seguridad del menor? ¿Es simplemente darle los alimentos? O sea, ese es el fin ulterior, el interés superior del menor, recibir alimentos. Lo estamos viendo simplemente desde ese punto de vista económico a un niño, como alguien que está obligado a recibir comida y a recibir vestido. ¿O realmente el niño es un ser que requiere de otro tipo de cuidados que probablemente a la legislación o en la legislación no se le ha dado esa importancia, ¿no? Una de las cosas que a mí me resultan, por ejemplo, media como un agravio, ¿no? Yo tengo una deuda con un banco y un juez o cualquier entidad que tenga las competencias coactivas, las facultades coactivas,
me puede cobrar a través de embargos, de remates, de secuestro, lo que sea, ¿sí? Pero en el caso de los menores, lo máximo que puedo hacer es meterlo a la cárcel al padre. Entonces yo puedo coger al padre y tenerlo detenido mientras el banco le está rematando el bien. Y dentro de la prelación que establece el mismo Código Civil, los alimentos no están en el primer orden. Con la ley de apoyo humanitario se trató de mover un poco eso dentro al menos del aspecto de los cuidados en el tiempo pandemia y se los puso a las pensiones alimenticias como prioridad. Pero eso probablemente de manera temporal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué realmente decimos que es el niño el más cuidado? O sea, el derecho que no supera ningún otro derecho. Pero en la práctica no vemos eso. No vemos eso, Karinita. Entonces a mí sí me resulta un poquito complejo entender qué tanto el Estado ya en la práctica permite evidenciar que efectivamente está tomando el cuidado de los niños. Sí, tal como el caso que tú propones, ¿no? Tengo la deuda de pensión alimenticia, pero yo no puedo hacer ningún otro tipo de acción porque puede moverse el asunto y sin embargo mi hija reclama mi ayuda. Pero me dan la razón entonces cuando yo digo, ¿en qué parte de la ley le dice, oye, ayudemos a esta niña? Porque la niña le pide al padre, la mamá no aparece, y el padre, sácame de aquí, Karina Romero. Verás, primero hay una gran interrogante. Dijiste tú que se había quedado con la abuelita. Ese interrogante es, ¿tiene la tenencia la abuelita? No. No tiene la tenencia. Entonces, ¿qué? Yo como abogada del padre, ¿qué hago como abogada del padre? Ya muy bien, su deuda genera $15,000. Ojo, que la madre, el padre es el siguiente para tener la tenencia de sus hijos. Hago la propuesta de pago e inmediatamente planteo la demanda de tenencia. Sí, claro, antes de la demanda de tenencia me voy a la INAPEN y a la respectiva denuncia de los maltratos que está siendo víctima mi hija. No olvidemos de eso. Y, ojo, ningún derecho está sobre los derechos del menor. Ninguno. Solamente cuando está, y tú lo sabes, cuando están personas, y ustedes lo saben en realidad, porque son los dos abogados igual que yo, cuando hay una persona también quizás de tercera edad o quizás con una enfermedad catastrófica, ¿sí? De pronto se equilibra y se ve. Pero ante el menor, ante una mujer sana, ante una abuela sana, que más bien maltrata, hago la denuncia ante la INAPEN, yo papá, porque a falta, y como pruebo, la madre está fuera del país, mi hija está viviendo con una persona que la maltrata, hago la denuncia en la INAPEN, soy el padre, debo pensiones alimenticias, sí, pero ya he puesto obviamente una fórmula de pago, no va a haber quien conteste, porque la madre se fue. La madre no dejó arreglando sus cosas. Y ojo, Fabricio, hay muchas veces que madres abandonan totalmente a sus hijos, dejan abandonado juicio de alimentos, no aparecen más, no se aparecen más. Y los niños quedan a la guarda de esos abuelos malos, porque no todos son buenos, de esos abuelos o abuelas malas o tías malas. Y como dicen, no está viviendo que ya te debo la pensión alimenticia, entonces supuestamente ese es un estate quieto al papá, pero no, es porque el papá no se atreve, es cuestión de atreverse. Hago la propuesta y digo, sí, ella es mi hija, está siendo maltratada, hago los trámites pertinentes y obviamente propongo la demanda de tenencia ante el juez y el juez me la va a dar, porque a la falta de la madre es el padre, o a la falta del padre es la madre, señor. Precisamente en ese tema, Karina, en el mes pasado, el año pasado ya, ¿no? El año pasado. Hace un año. Acá la gente de producción que está tras cámaras están eufóricos del tema. Creo que hay alusiones personales ahí. Bueno, les decía que precisamente en el mes de diciembre la Asamblea planteó la posibilidad de que la tenencia de los menores se tome en cuenta al padre. Porque la ley establecía de forma directa que la tenencia queda a favor de la madre, con las salvedades y las excepciones que nosotros conocemos, ¿no? Pero hoy se presenta o se avisora esta nueva oportunidad. ¿Tú crees, Carlos, que eso en alguna medida va a ayudar a que situaciones como las que estamos hablando tengan una dinámica diferente? Yo espero que sí. O sea, hay que confiar en que sí, en que eso puede ocurrir. Pienso también que a nivel de la sociedad, ¿no? Creo que hay muchas cosas que nosotros desconocemos como usuarios del sistema de justicia o como usuarios del sistema legal. Y eso es lo que impide que los recursos, que las acciones sean utilizadas de manera eficiente, ¿no? Yo veo que hay desconocimiento, yo admito, ¿no? Justamente estoy aprovechando más bien la presencia de Karinita para poder obtener respuesta a algunas inquietudes, ¿no? Pero realmente siento que, aunque es algo tan importante, probablemente uno por la forma en que lleva
el trabajo, ¿no? Uno no ve que realmente este tema, para mí, ¿no? Es un tema fundamental dentro del derecho, ¿no? Dentro del ámbito jurídico. Los derechos de familia son los que mueven todo, porque los derechos económicos, los derechos empresariales y todo lo demás tienen como finalidad llevar el pan a la casa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si las células, si ese organismo básico que mueve una sociedad tiene problemas? Todo lo demás se trastoca, ¿no? Y a veces no le damos la importancia, y creo que muchas veces estamos ocupados como padres pensando en cómo llevar el pan a la casa y no preocupándonos de cómo están nuestros hijos, ¿no? Yo, volviendo al tema, no digo, ¿cómo podemos hacer para que la sociedad, para las personas que tienen problemas en el ámbito de familia, de los temas que hemos estado tratando, sobre alimentos, sobre tenencias, sobre esta migración que impide a veces tener el régimen de visitas, ¿cómo puede hacer la sociedad para informarse más? ¿Cómo puede llegar a saber más cómo actuar? Porque ahora mismo hemos tenido algunas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que se puede hacer por parte de las personas que tienen tantas inquietudes y que requieren el auxilio del Estado? Mira, pienso yo, lamentablemente, y tengo que decirlo, aquí gozamos con un departamento mínimo de trabajadoras sociales. Cuando hay bastantísimo trabajador social que sale de nuestra Universidad Técnica de Machala, todas desempleadas. Cuando justamente lo que decía Carlos, la sociedad está ansioso por ver, son ellas las que determinan el estudio del menor. Y no solamente ellas, recordemos los sociólogos. Nuestra Universidad Técnica de Machala también gradúa anualmente muchos sociólogos. El sociólogo es aquel que estudia el entorno donde se desarrolla la persona. Y van de la mano sociólogo, trabajadora social, psicólogo y de ahí sí médico. Pero nada de esos departamentos existen. No exigimos, ¿sí? Y cuando comenzamos a exigir, nos convertimos en gente odiosa, tediosa. Ay, esa es una justiciera, esa le gusta hacer problemas. Y no es eso. Estamos luchando por nuestra sociedad, que es donde tú, yo, la gente que nos está viendo, vivimos. Y obviamente trabajamos por una mejor sociedad. Y no se puede, no. Si alguien no toma la batuta aquí y dice basta, vamos a seguir de mal en peor, ¿sí? Lo que hay que hacer ahí, y eso conversaba yo justamente con un colega muy estudioso del derecho, a quien le agradezco su opinión que me dio en la tarde. Él me decía y me hablaba, a Marjorie, me decía, hay que saber aplicar la justicia restaurativa, ¿sí? No, vayámonos más allá de un juicio de tenencias, vayámonos a esos pobres menores infractores. ¿Usted cree que ahí se van a restaurar, ahí donde están? Al lado del colegio militar me parece que es. ¿Sí? Ya lo cerraron, ya no están ahí. Ya, bueno, ahora ¿dónde están? Desconozco exactamente, pero cerraron ya el centro de rehabilitación de menores. Bueno, no creo que los hayan puesto en un mejor lugar. Caso contrario, lo hubieran hecho público. Eso era de esas cosas. ¿De qué forma ellos se van a integrar a la sociedad? ¿Cómo los vamos a rescatar? ¿Sí? Si no hay trabajadora social, si no hay psicóloga. Y si hay trabajadora social, para 100 habrá 2 o 3. No se avanza. Pero yo te pongo un ejemplo más palpable, real y mundial, como fueron en la marcha que tuvieron los centroamericanos para ingresar a Estados Unidos, cuando se pararon de los brazos de sus hijos, de los brazos de sus padres, a 119 menores de edad, que oscilaban entre 2 y 7 años, y los convocaron o los combinaron en celdas en Estados Unidos, que se supone tiene un sistema mucho más estandarizado de este tipo de... Los derechos no son violentados. Y de esos niños aún no existe el reporte de la totalidad, más que el 16%, según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, de haber sido reintegrados a sus hogares. ¿Qué pasa entonces con el otro 84%, el otro 82% de esas criaturas que sabrá Dios en qué momento, en qué circunstancias y bajo qué condiciones están? Eso nos lleva entonces a una retrospectiva dentro de nuestra sociedad, y ya en los últimos minutos finales de nuestro programa, creo que es importante que nosotros podamos ir coligiendo cuál es la alternativa, Carlos. Sí. Karina. Verás,
Yo pienso que la tenencia es justamente lo que invocaste en la parte última, antes de que interviniéramos y de pronto nos fuéramos por otra parte, ¿no? Pienso que la tenencia, la Corte Constitucional la emitió en el sentido de poner un pare, ¿sí? Porque recuerda tú que se decía que se preferirá a la madre, ¿sí? Se preferirá a la madre para que tenga la tenencia de los hijos. Pero no te olvides, Fabricio, tú fuiste juez civil, que también en una parte del Código Civil dice que se preferirá, cuando se divorcia la pareja, se preferirá a la madre que no, a la pareja que no haya obtenido compromiso dentro del plazo de 2 años. Eso no se aplica. ¿Sí? Eso no se aplica. No, hay Aquí cosas que siempre, suelen tramponer, aquí siempre se prefirió Sí. solamente a la mujer. Entonces, en el momento que la Corte dice se preferirá también al hombre, entonces la está un poco, como quien dice, porque ahí decían de qué forma yo puedo saber si los recursos van directamente donde mi hijo. En el momento en que alguien, un hombre se atreve o una mujer se atreve y dice los alimentos que yo estoy entregando no va donde mis hijos, por eso estoy solicitando la tenencia, entonces en ese momento se está poniendo un alto, porque el juez ya va a estudiar, pero obviamente va a tener que ir con documentos fehacientes para que el juez considere y vea, esta es la situación del menor, no le conviene estar ya con su madre, vaya con su padre. ¿Por qué? Porque su padre le va a dar mejores días, su madre no está destinando los alimentos para la causa que es para cubrir los derechos, vivienda, salud, ¿sí? Y si es que recibe $1,000, como tú decías hace un momento que recibía un menor o $900, ojo, ella tiene la obligación de velar por el futuro de ese hijo. ¿Y si el padre se muere? El Montevideo le paga hasta los 18 años. Claro. ¿Sí? Entonces, Ahí. esa es la incógnita inmensa que trataremos seguramente en otro Sí, momento. Sin duda, ¿Sí? porque no, no te olvides que también existen en el tema de la patria potestad, que habíamos Sí. dicho que es la responsabilidad compartida de los padres. Puede suspenderse también eso. Y eso cambia también el escenario para el efecto migratorio. ¿Cuándo se da esto? ¿O cuándo se suspende esa patria potestad? Según el artículo 112 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, determina que esta suspensión se dará cuando existe ausencia injustificada del progenitor por más de 6 meses. Esto para aquellos padres o madres que abandonan el hogar, pasan 6 meses, nuestros amigos televidentes pueden efectivamente pedir una suspensión directa de la patria potestad. Cuando existe maltrato al hijo o hija con una gravedad, a juicio del juez que no justifique la privación de la patria potestad con arreglo a lo dispuesto en esa ley. Una declaración judicial de interdicción del progenitor. Privación de la libertad en virtud de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Es decir, que uno de los cónyuges tenga que cumplir una sentencia por algún delito que haya cometido. Alcoholismo, dependencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que pongan en peligro el desarrollo integral del hijo o de la hija. ¿Cuántos hogares conocemos, y hablo de forma general, que uno de los progenitores es toxicómano y por el miedo, por la represalia, por la subordinación a estas personas, muchos de los padres callan y los niños tienen que vivir el infierno que se puede constituir esa situación y no lo denuncian? Cuando se incite o se causa o se permita al menor ejecutar actos que atenten contra su integridad física y moral. Los jóvenes, decíamos hace un tiempo, las canciones más peligrosas en la época del 90 era El General y La Lambada, ¿no? Hoy vamos a preguntarle acá a la gente de producción que sabe que están en otro ritmo. Y voy. Es una globalización de cultura, de valores, de circunstancias extremas, la globalización tecnológica. Vivimos en un milenio totalmente diferente al que probablemente nosotros como jóvenes adolescentes tuvimos. Y hay una fuerte injerencia de valores y principios que los chicos los están tomando de una manera diferente. Entonces creo yo que el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia también tiene que sufrir modificaciones acordes a las realidades sociales en las que nos encontramos, Carlos.
Karina, yo creo que por ahí tendremos que ir generando nuestra conclusión. Sí. Nos dice por acá Patricia Reynoso, yo he conocido madres que se aprovechan de la economía del padre para vivir a costilla de sus hijos. Por acá nos preguntan también y nos dicen, sería importantísimo fortalecer el Departamento de Trabajo Social y dotarle de personal suficiente para que establezcan programas de seguimiento al cuidado de menores. Estamos en los 5 minutos finales, si no me equivoco, producción, me confirman, ¿sí? Ok, tenemos tiempo. ¿Listo? Pero Una aclaración. no se olviden que estamos retransmitiendo a partir de hoy, todos los martes a las 8 de la noche en tu programa de ley con el doctor Carlos Ordeñana, la doctora Karina Romero, la doctora Aimé Maza, a quien le mandamos un abrazo, Aimé, que está Se delicada. restablezca pronto. Se perdió el programa de estreno, pero ella es parte de este staff. Y estaremos cada semana tocando diferentes tópicos. La próxima semana estaremos tocando, por ejemplo, las diferentes modalidades de despido post pandemia que se ha venido suscitando en el Ecuador y las correspondientes liquidaciones a los trabajadores. Este es un programa para ustedes, amigos televidentes, ciudadanía en general, que puedan ir absorbiendo las consultas y aprender juntos de sus experiencias, las nuestras, y sacar las conclusiones más relevantes. Carlos. Yo quisiera aprovechar para dejar un mensaje, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que yo esperaría, ¿no? A veces uno exige un poco más del Estado, ¿no? Siento que hay una apertura interesante por parte de los legisladores, de nuestros asambleístas, para topar ciertos temas y llevar estas inquietudes a la asamblea, inclusive de pronto que pudieran ser propuestas en algún momento, ¿no? Para modificar ciertas normas que parecen que no están completas, ¿no? Yo creo que un tema neurálgico es el de menores, ¿no? Dentro del derecho de familia, el de menores, para mí creo que es uno de los más sensibles, al menos lo veo ya así. Y quería compartir, decía Facundo Cabral, la enseñanza del libro sagrado, decía Facundo Cabral, un hombre muy fiel a la palabra del Señor. Hay un salmo que a mí me fascina, que es el Salmo 128, y quería hacer notar cómo lo ve Dios desde la perspectiva de las personas que creemos en el Señor, ¿no? Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. A mí me encanta ver, para los ojos de Dios, esto lo cantaba el rey David, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La importancia de los hijos para el Señor. Yo creo que esa importancia, tal vez, como tú lo comentas, ¿no? Por ciertos aspectos globalizados, por la cultura, cómo ha ido modificándose, ha perdido el valor la familia, ¿sí? Hemos caído en momentos a donde nos hemos alejado un poco de la responsabilidad que nosotros tenemos como padres. De pronto nos hemos acomodado a ser padres proveedores, pero no hemos visto nuestras obligaciones y responsabilidades. Y corremos el riesgo de estar formando hijos que luego de algunos años estén ante problemas mayores que los que estamos conversando en esta noche, ¿sí? Donde se hayan agravado los temas de familia, los temas de menores, de cómo responder, cómo obligar a un padre a ser responsable. Entonces yo sí creo que estamos en un tiempo oportuno, creo al menos, y aquí sí llamo también a nuestros queridos colegas, para tratar de impulsar un poco más, ¿no? De dar mayores ideas y sugerencias para tratar de llevar adelante proyectos o programas, o inclusive de pronto colaborar con la sociedad para que en esta área tan importante de la sociedad como son los niños, como son los menores, los adolescentes, puedan haber políticas que realmente se cumplan. Es interesante cómo se proponen a nivel de norma, ¿no? Pero que esta norma no sea letra muerta, ¿no? Sino que efectivamente podamos ver que lo que se ha conseguido en los últimos años sea un beneficio para ellos, ¿no? Para quienes deben estar protegidos. Ese era el mensaje que quería dar, ¿no? Qué lindo, Carlos, y ojalá llegue, ¿no? Yo creo que pero antes de darle la palabra a Karina, o Karina, tú me quieres anteceder de tu mensaje. Como gustes. Por favor. Ya. Yo en cambio pienso diferente a Carlitos. Yo pienso que el Estado nos ha dejado huérfanos, ¿sí? Porque si en realidad se hubiera preocupado tanto por los niños, ese código de la niñez y la adolescencia ya estuviera reformado. Y solo lo reforman en partes, ¿sí? Pero no dan decisiones. Sí, claro, pongo tabla de pensiones alimenticias, pero ¿cómo corroboro que es para los niños? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo?
cuando no vigilas que se dé un derecho. Entonces yo creo que estamos huérfanos todavía. Yo creo que esa reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia debe darse, ¿sí? ¿Y qué más? Que ese proyecto de ley, yo siempre lo he dicho, lo presentaran los estudiantes de la Universidad Técnica de Machala. Imagínate qué privilegio tan grande, ¿no? Sería fantástico. ¿Sí? Ese es mi mensaje, en Bien, realidad. En esta noche hemos tocado algunos temas relevantes y aristas que han tocado algunas inquietudes a los amigos televidentes. Este programa tiene como objetivo encontrar un camino a la verdad. Una verdad que se reduce a que los padres debemos tener un poco más de participación en ese cuidado del desarrollo integral. Más allá de la ley, existen valores innatos de cada ser humano que como padre va a proteger y cobijar a sus hijos. Pero ya en la parte legal, sí existe por parte del Código de la Niñez y Adolescencia algunas falencias y existen intentos, como por ejemplo el que la tenencia sea compartida de los menores, que se augura como una posibilidad real, siempre y cuando se cumplan esos requisitos. Creemos desde este programa que sería importante que los señores asambleístas del país, y en especial los de esta provincia del Oro, abanderen proyectos de ley que sean necesarios en los derechos fundamentales. Es cierto que estamos pasando una época muy difícil. Llevamos 2 años en la búsqueda de una recuperación económica y las políticas públicas tienen que estar encaminadas a esa reactivación. Pero tengamos también en cuenta de que no va a existir ninguna reactivación si no tenemos un núcleo familiar sólido, una sociedad establecida, sin los conflictos que como esta noche hemos planteado. Finalmente, y en lo más esencial, es que los señores asambleístas establezcan proyectos de ley que vayan a entrar directamente a la verdad de quienes son los afectados en este tema, como son los menores, los niños, los adolescentes. Porque los adultos al final del día tomaremos la decisión, dolorosa o no, de una separación, pero las consecuencias de ella la tendrán nuestros hijos y son ellos los que necesitan ser escuchados. Para nosotros, Karina Romero, doctor Carlos Ordeñana y Fabricio González, ha sido un privilegio en este primer programa de ley de dirigirnos a todos ustedes. Queremos comprometerlos y comprometernos a seguir todos los martes a partir de las 20 horas por la señal de 593 Media S. Usted nos busca en Facebook 593 Media S y en todas las redes sociales y usted podrá observar todos los martes nuestro programa de ley. Muchísimas gracias por su gentil atención, por su sintonía y no se olviden que el próximo martes estaremos con el tema de las diferentes modalidades de despido intempestivo, de despidos y las indemnizaciones correspondientes en este tu programa de ley. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias.